Gemas se inaugura el curso escolar de infantil y primaria, entran algo más de 7.000 alumnos, y el viernes de secundaria. También entra alrededor de 7.200, 7.300 niños y adolescentes. Recordad que el pasado lunes se inauguraron las guarderías y también entraron pues unos 900 niños entre 0 y 3 añitos. Que lo de guardería también se cuenta como escolar. Los niños de los 16.000 alumnos que se escolarizan. No es educación obligatoria, pero sí, muchos padres tienen la necesidad para conciliar la vida laboral con la familiar de dejar a sus niños en la guardería, y otros muchos pues porque lo ven necesario por todas las actividades pedagógicas que se dirigen a estos niños. Y es muy oportuno, como decía, hablar de este tema, porque en Mijas no se dan casos puntuales como el que se está dando ahora de saturación, sino es un gravísimo problema que venimos arrastrando desde hace años, desde hace décadas. Y bueno, me da un poco de pena de hablar de temas negativos, pero yo creo que la radio y los medios de comunicación es un lugar de reivindicación y de tertulia, y sí que hay que decir que hay colegios en Mijas como en La Cala. Sabéis que Mijas tiene 3 núcleos urbanos, más de 100 urbanizaciones y también casi un centenar de diseminados rurales. Tiene una población empadronada de 80.000 habitantes aproximadamente, que se triplica prácticamente en verano. Y bueno, esta población pues demanda unos servicios. Y si estamos hablando que tenemos un total de 17.000 alumnos, pues estos alumnos tendrán que ir obligatoriamente a las clases hasta cumplir la educación secundaria obligatoria, ¿no?, que se imparte en los centros de secundaria. Y bueno, desde hace años, por parte de las AMPA, que desde aquí quiero resaltar la importante labor que hace, las AMPA son las asociaciones de padres y madres que representan al alumnado, vienen reivindicando a la Junta de Andalucía, que sabéis que es la administración competente en materia educativa, que construya más centros, y debe de construirlo porque en La Cala de Mijas, que es el núcleo urbano que más crecimiento está experimentando en los últimos años, especialmente en estos últimos 2 años, pues tenemos tan solo 2 centros de infantil y primaria. Ahí tenemos el Colegio García del Olmo, que es el más antiguo de La Cala, junto al arroyo de La Cala, en el centro de La Cala de Mijas, que ya ha sufrido 4 ampliaciones. Y las ampliaciones a costa de eliminar zonas comunes, es decir, en detrimento de la calidad del alumnado. Pues este año nos hemos llevado la sorpresa que, como ya no caben más niños, han cogido el salón de actos, lo han partido por la mitad y ahí van a meter 2 aulas. Es decir, eliminan el salón de actos. Pero es una zona muy importante para un colegio. Exacto, se imparten distintas actividades de teatro, de distintas terapias, un lugar también de fiesta y de acontecimiento tanto para el alumnado como los padres. Y bueno, no es el primer espacio común que se elimina, ya es el 4, ¿no? El García del Olmo ha sido un colegio muy maltratado en este sentido, pero no contento con eso, tenemos también el Colegio Infantil Los Claveles, también La Cala de Mijas. Seguimos con este núcleo urbano que solicitó en junio el centro una licencia de obras al Ayuntamiento de Mijas, y transcurrido 4 meses, estamos ya en septiembre, no le han dado aún la licencia. Parece que no hay prisa por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas. Desde aquí un tirón de oreja de mi parte y de parte de muchos padres, y van a tener que sacar al profesorado de su sala, a la directora de su despacho, y eliminar la sala de reuniones del AMPA para la toma de decisiones que para que tengamos más colegios en los municipios de Mijas y en Mijas Pueblo. Estás comentando que pertenece la decisión de ampliar colegios, de hacer más colegios. Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, como sabéis, gobernada por el Partido Socialista desde hace más de 30 años y ahora coagobernada con Ciudadanos, es la administración competente en materia educativa. Ajá. Y si nos vamos al Colegio Jardín Botánico, que es el tercero de La Cala de Mijas,
pues lamentablemente vemos que tienen 8 aulas prefabricadas y hace unos días volvieron a instalar 2 más. Entonces, ¿Eso es la ampliación? Eso es la mala ampliación por parte de la Junta de Andalucía, porque las aulas prefabricadas es una situación de provisionalidad, pero una situación de provisionalidad no puede traducirse en una década. Eso no es una situación. Además, se suele poner en la zona del patio, donde también quita zona, pone el patio más pequeño, al poner a los niños. Claro, para los a los niños se les ha privado de muchos espacios comunes, de zonas de jardín, de zonas de huertos urbanos, huertos escolares, con lo cual va en detrimento de la calidad y bienestar del alumnado. Y sabéis que aquí en las Lagunas de Mija, que es otro núcleo urbano de Mija y el más importante en población, los alumnos del Colegio Indira Gandhi han estado durante 7 años soportando aulas prefabricadas. ¿Sabéis que el Colegio Indira Gandhi de Mija, que por fin va a estrenar nuevo cole, ha sido el único de Andalucía compuesto única y exclusivamente por aulas prefabricadas? Era un colegio que no contaba con biblioteca, que no contaba con pabellón de deporte, era única y exclusivamente aulas prefabricadas. Entonces yo creo que hay que ser muy reivindicativo, que hay que ser muy crítico, que hay que agradecer muchísimo la labor de las AMPA y que debemos exigir a nuestros parlamentarios y a la Junta de Andalucía, a la señora presidenta Susana Díaz y a la nueva consejera de Educación, que se ponga las pilas, que Mija es el tercer municipio más importante en población de la provincia de Málaga y en territorio, y que no podemos fracasar en educación, que es la base absolutamente de todo, ¿no? Es el futuro. Es el futuro. Ese tiene que ser el pilar. Una buena preparación. La educación es el pilar fundamental. Así es. Fundamental. Sí, de la ciudadanía, de la población. Es un derecho que tenemos. Sí. Yo quiero trasladar aquí a los que nos estén oyendo y que lo sepan, que Mijas tiene mucho terreno, y así lo pusimos, mi grupo municipal lo pusimos a disposición de la Junta de Andalucía. Yo misma, junto con las AMPA, dirigimos un escrito a la consejera y delegada provincial de Educación, por otra parte, diciéndole: mira, tenemos 2 terrenos de equipamiento escolar hermosísimos en la Cala de Mijas. Uno de ellos totalmente urbanizado, muy próximo al campo de fútbol municipal Los Olivos, sí, muy cerca al núcleo urbano y al resto de centros de educación. Tenemos también otros tanto en las lagunas. Te lo ponemos a disposición, decide el que más te gusta y inclúyelo en tus planes de educación. Bien, pues esto se le dio hace 1 año y medio, algo más. Se le exigió también en ese escrito, que después fue aprobado en pleno municipal del ayuntamiento, que lo defendí yo misma, se le exigió: acepta el terreno y reserva dinero en tus presupuestos de este año para la redacción del proyecto por parte de un arquitecto y para la construcción de las obras por parte de una empresa constructora. Pues a día de hoy, es decir, 9 meses de iniciado el año, tan solo tenemos una promesa de la antigua consejera de Educación, Adelaida de la Calle, diciendo que había dinero para la redacción del proyecto, pero en septiembre aún no le hemos sacado a concurso público, a licitación. Con lo cual mucho me temo, conociendo los plazos, que este año tengamos ni tan siquiera una redacción. Eso es engañar a los padres, eso es dar la espalda a los alumnos de Mijas y para mí se merecen no más que un 0 de puntuación. Es una falta de respeto hacia el pueblo. La verdad que sí. Respeto hacia los niños. Y es algo que esto no debe de ocurrir. Pero bueno, está ocurriendo aquí en Andalucía. Yo tengo mucha esperanza que a lo largo de este año, con la fuerza de la demanda y reivindicación de las AMPA, junto con los distintos grupos políticos, podamos pelearlo en Sevilla, en el Parlamento, y verle la cara a los responsables, a los que tienen que tomar decisiones. Y tienen mi compromiso a la comunidad educativa. Yo en la actualidad no estoy en el equipo de gobierno, pero creo que conformamos un grupo municipal con 11 concejales, somos el grupo mayoritario,
Para nuestro presidente Ángel Nosal y anterior alcalde, la educación es una prioridad, es fundamental, y queremos apoyarnos también, como lo venimos haciendo, en nuestra compañera Esperanza Oña, que ella es parlamentaria, diputada en el Parlamento andaluz, y de hecho pues ya ha llevado nuestras reivindicaciones, la ha trasladado al seno de dicho Parlamento, y en ese Parlamento, hace un año aproximadamente, se votó por unanimidad también esta propuesta que yo mencionaba anteriormente. Tome usted Junta de Andalucía, elija el terreno que más le guste. Después de muchos meses eligieron uno que hay en Mijas, en la avenida Ampa Las Caracolas, muy cerca del Parque María Zambrano, para que nos situemos. Bien, pues comienza usted ya a realizar el proyecto. Como ha transcurrido un año y medio y no tenemos absolutamente nada, vamos a iniciar movilizaciones y vamos a trasladarnos al Parlamento con las distintas AMPAs de Mijas para reivindicar el derecho de nuestros niños a una educación digna y de calidad. ¿Será pronto esa movilización, Carmen? Vamos a esperar a que se inicie el curso escolar. Muchos padres verán el resultado de la poca planificación de la Junta de Andalucía, cuando vean instaladas las caracolas, cuando vean que sus niños se le han eliminado zonas comunes, cuando vean ese exceso de saturación a lo largo de los primeros meses, y ya he hablado con Esperanza Oña. Nos trasladaremos a Sevilla, que los padres puedan presenciar el debate y personalmente se puedan dirigir a la presidenta. Como padres, ¿en qué manera podemos apoyar esta iniciativa? Reivindicando, movilizándose, acudiendo a las distintas movilizaciones que están haciendo padres y madres de los distintos colegios de Mijas. El lunes 11 de septiembre, inicio del curso escolar infantil y primaria, un numeroso grupo de padres y madres van a estar en la puerta del colegio Jardín Botánico de la Cala, en la urbanización Jardín Botánico, donde van a reivindicar y a manifestar su malestar por estas 10 aulas prefabricadas. Eso es el lunes día 11 de septiembre a las 11:30. Que le invito a todos los que nos estén oyendo y los que no, aquellos que lo oigan, que se lo trasladen a los papás de alumnos afectados de cualquier centro de Mijas, porque todos al final, a la postre, somos afectados, y a los abuelos, a los familiares, que se trata solo de estar media hora, que hagan un esfuerzo, especialmente los vecinos de la Cala y urbanizaciones. Y el día 15, que se inaugura el curso de secundaria, animar a los padres y madres de las lagunas y a las distintas AMPAs que se trasladen a las puertas del Instituto Sierra de Mijas, que allí también va a haber un numeroso grupo de padres y madres que con su presencia van a reivindicar pues lo obvio, ¿no? Que no queremos caracolas, el que queremos que la Junta de Andalucía se ponga las pilas y que Mijas sea un referente en educación como cualquier municipio de Mijas. Y desde aquí yo también quiero trasladar, porque es mi obligación, que el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Mijas, que casualmente está conformado por los mismos grupos políticos que la Junta de Andalucía, que le den un gran tirón de oreja, es una forma coloquial de hablar, pero que presionen, que por ser del mismo partido político no se tienen que quedar callados, que antes de todo están los mijeños, antes de todo están nuestros alumnos. Los niños. Y lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía tan solo invierta algo más de 100 millones de euros para la eliminación de aulas prefabricadas. Para que los vecinos le queden claros, 100 millones de euros es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Mijas. Pues este es el dinero que 100 millones de euros es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Mijas. Para educación. No, ese es el presupuesto total del Ayuntamiento de Mijas. Pues esa cuantía es la que invierte la Junta en la eliminación de las caracolas o aulas prefabricadas de toda Andalucía. Hay que ver. ¿Será posible? Para que hagamos la comparativa, porque a veces nos confundimos con el importe de los euros. Mijas, desgraciadamente, tiene 2 coles con aulas prefabricadas, un colegio y un instituto, perdón. Y en Málaga hay un total de 31.
pues no me parece bien. O el plan de climatización, pues se anuncia a bombo y a platillo por algunos medios de comunicación pagados por la Junta de Andalucía, que es a través de nuestro impuesto. Vamos a poner en marcha un plan de climatización sobre todo para municipios que tienen temperaturas muy bajas en invierno y muy calurosas pues en mayo, junio. Pues solo se van a beneficiar 3 colegios de Málaga. Fíjate. ¿Y qué decimos del amianto? El amianto, que sabemos que altamente perjudicial para la salud cuando se retira, ¿no? Pues tenemos un plan anunciado por la Junta de Andalucía de aquí a 8 años. No, esto es un tema serio que puede afectar a la salud de nuestros niños. Esto no puede tardar 8 años. Para que nos hagamos un poco la idea de la comunidad educativa, de la situación de la comunidad educativa. Tenemos docentes maravillosos, vocacionales, que se dejan la piel día a día. No solo el docente que imparte sus clases de matemática, lengua, etcétera, sino aquellos que apoyan también al niño con algún tipo de problema, pues de déficit de atención o algún tipo de problema de metodología de estudio o incluso niños de necesidades especiales. La mayoría de ellos son gente extraordinaria, pero estos profesores, que muchos de ellos lamentablemente tienen miedo y no pueden reivindicar los derechos de sus alumnos, son gente excelente. La educación. ¿Y de qué tienen miedo? Pues tienen miedo de sublevarse contra los que le pagan. Eso no debería ser así, pero lo es. Nunca, no lo van a manifestar en público, pero sí lo manifiestan en privado. Pero ya se están manifestando. Por eso te digo que es hora que se Sí, yo creo que sí, que ya se están cogiendo conciencia y están manifestándose porque ellos mismos se ven saturados también a la hora del día a día de estar con los niños. Así es. Y ya en Sanidad estamos viendo distintos vídeos YouTube que han colgado en las redes sociales donde médicos sin ningún tapujo explican las órdenes que los le dan. Recortes lo he visto, doy fe de ello, que es increíble, Es increíble cómo juegan con nosotros. Con nuestra salud. Con nuestra salud, educación, con las bases fundamentales, con los pilares fundamentales de una sociedad y de un país. Exacto. Porque si miramos a otros países, quieren compararse con otros países, pero nosotros en educación y en sanidad, que quiero recordar que en sanidad éramos uno de los mejores países y hemos caído para abajo. Seguimos teniendo los mejores profesionales y los mejores centros, instalaciones, pero estas instalaciones no se han ampliado. Un caso muy patético es el Hospital Costa del Sol de Marbella, que vemos como año tras año tienes una zona de ampliación parada. Eso ocurre en la empresa privada y el gerente y el director va a la calle al siguiente día. ¿Cómo se puede consentir eso en la administración pública cuando esos sueldos salen de nuestros impuestos? Los vecinos tenemos que ser reivindicativos, todos, los políticos y los no políticos. Tenemos que ser reivindicativos a través de nuestras asociaciones o a través de, como yo decía antes, de acudir a estas movilizaciones que se basen en las puertas de los distintos centros de educación de mi hija. Tenemos tanto poder, los vecinos tienen tanto poder, mucho más del que se imaginan muchos de ellos. Debemos exigir lo que es nuestro, que la administración se sustenta en gran parte por los impuestos de los contribuyentes. Sí. ¿Qué parte de los padres acuden a estas, o familiares, o suelen acudir bastante? Suelen acudir bastante, sí. No tantos como deberían. Es lo que te digo. No tantos como deberían. Pero no tendrá tanta publicidad, ¿no, Carmen? Para que ellos se manifiesten, se enteren del día, de la hora. Hoy en día es muy sencillo a través del móvil. Hoy en día las redes sociales, los papás y mamás de los alumnos de los distintos colegios tienen sus grupos de WhatsApp y están informados, pero mi hija, a pesar de ser un gran municipio, guarda todavía mucho el carácter de pueblo, ¿no? Entonces mi hija, y esta es una opinión mía personal, somos muy prudentes, ¿no? En el sentido de que,
Si estoy allí en la puerta, a ver si me dicen, no, hay que pelear por nuestros niños. Pero a lo nuestros mejor, derechos. Carmen, que no han tomado todavía conciencia de que estos derechos son prioritarios. Por eso, a través de los distintos grupos de WhatsApp y de las redes sociales como Facebook, estamos colgando las nuevas aulas prefabricadas, el número de alumnado que hay. Mire, si hay más niños y hay menos colegios, al final va a haber muchos problemas colaterales que no vemos o no saben los que tienen niños en edad escolar. Por ejemplo, si metemos más aulas prefabricadas o ampliamos más colegios, que ya es imposible de seguir ampliando, hay más alumnado, por lo tanto se va a incrementar la lista de espera de comedor escolar, muy importante para el papá y la mamá que están trabajando. Se va a aumentar la lista de espera de aulas matinales, muy importante también para los padres que están trabajando. Es que hay un colegio de Mijas en Las Lagunas, que es el Colegio María Zambrano, que solo él acumula en la actualidad más de 70 alumnos en lista de espera de comedor escolar. Multiplicar eso por 14 colegios de educación primaria infantil que tenemos en Mijas y por 6 de institutos que tenemos. Es mucho, ¿eh? Es increíble. Muchísimo. Sí. Pues de ahí vienen muchos conflictos. Entre padres, entre que si a mí no me entra, que si ha entrado a este, que son muchos conflictos los que hay sobre ese tema. Y yo creo que eso no debe existir, porque hay dinero para poder afrontar eso y para hacer colegios y para muchísimas cosas que tendrían que evitar. El Ayuntamiento de Mijas tiene en la actualidad, en gran parte debido a la gestión recaudatoria y de contención del gasto que se hizo en la legislatura pasada, tiene en la actualidad 60 millones de euros en el banco. Y la ley te permite que cuando tienes superávit, es decir, ahorro, puedas invertir en materias que no son de tu competencia, es decir, colegios, residencias para ancianos, hospitales. Por poner otro ejemplo, son competencia de la Junta de Andalucía, pero si un ayuntamiento tiene superávit, puede hacerlo. ¿Y quién ordena, a quién le pertenece ordenar que se puede hacer? Pues el señor que preside el consistorio de Mijas, el señor Maldonado, que quiero recordar que es alcalde con los votos de distintos grupos políticos, como el Partido Popular, porque creímos que había que darle una estabilidad en Mijas y nos faltaron a nosotros 2 para la mayoría absoluta, y él lo pedía, si no... fue una condición sine qua non que nos puso. Pues este señor, que después nos quitó, continuamos en la corporación, continuamos trabajando desde la oposición. Y este señor ha tenido la suerte, primero los mijeños y después él, de contar con el segundo ayuntamiento más saneado económicamente de la provincia de Málaga, seguido de Benavís. Yo siempre he oído que Mijas es el ayuntamiento más rico de Europa. No sé si es que han exagerado, pero de Europa. Por ejemplo, de España, en los años 80 tuvimos mucho más dinero, pero hoy por hoy, donde muchísimos de los ayuntamientos de España son deficitarios, tenemos la gran suerte de que Mijas es el segundo más importante de Mijas, el segundo más saneado de la provincia de Málaga, perdón. Con esto quiero decir que habrá que llegar a convenios o acuerdos con la Junta de Andalucía y decirle, nosotros adelantamos dinero para un colegio. De aquí a una serie de años, a través de unos acuerdos que se fijen en ese convenio, no lo tenéis que devolver progresivamente. Es que ya se hizo en etapas de anteriores alcaldes socialistas. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Sí, que el ayuntamiento pone el dinero y la Junta de Andalucía va pagando poco a poco, ¿no? Lo devuelve. Eso es otra forma de hacerlo cuando los ayuntamientos tienen superávit. Lamentablemente nosotros en la legislatura pasada nos encontramos con 70 millones de euros de deuda y la ley nos lo impedía. La ley de racionalización de las administraciones públicas nos lo impedía, era lógico, ¿no? Meternos en algo que no era de nuestra competencia, pero ahora se pueden hacer tantas y tantas cosas. Pero eso lo saben los ciudadanos, Carmen, porque no estamos No informados. todos, no todos. Pues lo que Por eso es yo... lo que pasa muchas veces, la ¿A dónde nos ignorancia tenemos que Sí. ir? es lo que hace de que el ciudadano no se implique más en estos derechos, en reivindicarlos. Por eso yo agradezco mucho que se nos permita un rato de intervención en medios de comunicación como este, porque es muy creo importante. que es muy importante, interés general, información, didáctico, ¿no? Creo que estamos cumpliendo hoy
como siempre, todo eso, ¿no? Entonces nos tendremos que ir de la puerta del colegio a la puerta del ayuntamiento. Pues sí, de manera tranquila, sosegada, pero exigiendo nuestros derechos. Claro. Hay pleno todos los meses del año, cada último jueves de mes, y ahí al finalizar el pleno hay un turno de ruegos y preguntas que el ciudadano, el vecino, puede pedir hablar, previo escrito que tiene que registrar, que puede ser la misma mañana. Pues pido autorización del presidente de la corporación para hablar sobre este asunto. Y los vecinos tienen tanto poder, de verdad, tanto poder. Y muchísimas cosas que reivindicar. Muchísimo. Porque faltan muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, en Mijas hay un psicólogo para 4 colegios. Y donde al gobierno le cuesta el dinero formar a las personas en la universidad, porque le cuesta el dinero con las becas. Esa gente están deseando pagar ese dinero y ser útil. Sin embargo, están trabajando de camarero, en discoteca, y podían meter más psicólogos, más profesores, y ellos están deseándolo, de devolver ese sacrificio que ha hecho el gobierno para formarse. Así es, esos psicólogos también forman parte de la plantilla de la Junta de Andalucía. Y tú lo has dicho bien, Gema, hay un psicólogo para 4 centros, eso no puede ser. Eso no. Si cada centro tiene una media, dependiendo del centro, de entre 300 alumnos y 1000, eso no puede ser. Se ve un psicólogo para un colegio, se ve también un poco abusivo, pero bueno, pero para 4. Hay muchas personas. Después tú vas con un problema y te dices, es que hay niños peores. El tuyo queda como en el último para verlo, que hay niños peores. Los problemas hay que tratarlos de raíz. Si tú en infantil, en primaria, empiezas a trabajar con ese niño o esa niña que tiene un poco más de dificultad que sus compañeros, el éxito está casi garantizado. No se puede dejar perdurar el problema porque se agrava y si el niño se hace mayor cada vez es más difícil. Yo conozco de casos de este tipo porque estuve 4 años al frente de la Concejalía de Servicios Sociales y la labor que hacen los profesionales y los técnicos es importantísimo. Es importantísimo. Y yo como terapeuta mental y emocional, valorar a un niño en 1 hora, en 2 horas, yo pienso que eso es impensable, ¿no? Porque para valorar a un niño en un día no se va, en 1 hora no se valora. Tú tienes que trabajar con ese niño varios días, un día a la semana, pero no con un espacio bastante largo en el tiempo. 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, y tratar a ese niño, por lo menos darle la oportunidad a ese niño de tener sus 5 o 6 sesiones. Y de expresarse. Son las que necesitan. Y ahí entonces tú puedes poner y valorar. Claro, porque yo me imagino que en la primera hora es como te está conociendo, el niño se está haciendo a ti. Todavía es muy difícil que en la primera hora de contacto con el niño ya hagan un diagnóstico. Dice, no, porque es que te está conociendo el espacio, el entorno, al que está con él. Yo creo que se necesita más tiempo. 5 o 6 sesiones para evaluar. Para hacer un buen informe. Sí, y después una continuidad y seguimiento de cómo evoluciona ese niño. Y trabajar con ese niño, porque ese niño no rinde en el colegio, tiene un porqué, ¿no? Entonces despertar un poquito su conciencia y trabajar un poco con el crío y también darle algunas opciones y algunas pautas para ver si mejora y tener un contacto con el profesor y con los padres para llevar a ese niño hacia adelante. No tiene que ser tonto, no tiene que tener ninguna dificultad psíquica, sino mismamente pues un parón que tenga un crío. Sí, hay por un lado niños que pertenecen a la educación especial y que van a necesitar toda su vida de terapia y de medicación y de centros especializados, pero hay muchos otros que están viviendo a lo mejor una separación de los padres, que va a ser siempre una experiencia traumática para los niños. Se lleven bien o mal los padres, si se llevan bien, por supuesto, infinitamente mejor, pero siempre va a ser una experiencia traumática para sus hijos menores de edad. Y después hay muchos niños, sobre todo en esta edad, en los que pasan de niños a adolescentes,
en los que bajan su nivel de autoestima, pequeños síntomas de depresión, y bueno, para eso están los profesionales, que tenemos muy buenos profesionales, con muchas ganas de trabajar. Sí, a pesar del Muy sistema... muchos profesionales, pero muy pocos puestos de trabajo. En los colegios y en los sitios que realmente... Así es. Porque a pesar de nuestro sistema educativo, yo no sé antes, años atrás cómo estaba, pero tenemos muchísima gente preparada y cualificada en España y que no está ejerciendo de lo suyo. Lo leí una vez, lo dijeron las noticias, que tenemos muchísimos jóvenes muy preparados. Lo que pasa es que no se les da esa oportunidad. Totalmente y si va a la de Seguridad acuerdo. Social viven de lo mismo. Te lo evalúan en una hora, vamos, te lo digo porque un caso reciente, familiar que yo no pude tratar porque es familia y me gusta que lo trate un compañero, y la verdad que lo evalué en una hora. Y bueno, Sí, el sistema suele ser así, evaluar al niño en una hora. sí. Entonces no sabe nada. Yo Te vas para tu casa como has Y venido. luego el informe te llega al mes o 2 meses. Te lo evalúan y el informe tarda como 2 meses en que te llegue. En eso España estamos muy atrasados. Gema, yo estaría encantada, siempre que tú lo creas conveniente en otra ocasión, poder explicar a los vecinos que nos escuchen, no solo a través de mí, sino a través de distintas asociaciones mijas que hay especializadas, este problema y los distintos servicios que hay disponibles para el vecino, algunos gratuitos, otros tienen un precio. Creo que es un tema muy complejo y que afecta también a muchos niños y que sería muy interesante. interesante, Sí, sí. Me pongo a tu disposición Sí, por si aquí lo necesitas. Estamos en contacto, tienes las puertas abiertas aquí para Más que Radio, para otra ocasión. Y muchísimas... ¿Tienes que decir algo más? Recordar a los padres y madres que nos estén escuchando, a todos los que tengáis niños en edad escolar o los abuelos que tengáis nietos en edad escolar, sobrinos, que el próximo lunes 11 de septiembre en el Colegio Jardín Botánico de La Cala a las 11:30 hay una movilización de padres. Yo voy a acudir como una vecina más y también como concejal. También me acompañará la parlamentaria Esperanza Oña. Y el día 15 de septiembre, viernes, es en el Centro de Secundaria o Instituto Sierra de Mija a las 11 de la mañana. Así que es muy importante que están acudan. invitados. Durante media hora estar en la misma entrada junto con los padres y vendrán varios medios de comunicación y es importante que la Junta de Andalucía visualice este problema, que los padres no se van a quedar callados y que los que nos gobiernan en el Ayuntamiento de Mijas presionen. Esto se tiene que ver, este año tiene que empezar, este año tiene que empezar ya a redactarse el proyecto del nuevo instituto y de un colegio en La Cala, y el siguiente tenemos que ver la primera piedra, porque va a llegar un momento en que ya no van a caber más niños. Pero ¿dónde ponemos los niños? ¿Vamos a poner más aulas prefabricadas? Es que tenemos en Mijas 12 aulas prefabricadas. No, es que ya hay centros que no tienen biblioteca ni tienen pabellón de deporte. No podemos permitirlo. Además, quiero recordar que las aulas prefabricadas, cuando hace frío, se aumenta el frío ahí dentro. Y cuando hace calor, se triplica la calor. Es increíble, eso no Una pregunta. no son Carmen, condiciones. ¿Tienen calefacción? En las aulas prefabricadas suelen poner climatización precisamente por lo que dice Gema. Sí. Pero un aula de lata no es lo más recomendable para un alumno. Eso Aparte, es una situación no, pero provisional yo pienso y tercermundista. Sí, además que si llueve, sí le entra también. Ha habido muchos casos de gotera donde se ha perdido muchísimo Humedad, material escolar, humedad, claro que sí. Pero a pesar de lo que tú dices, que cuando hace frío más frío, claro, no siempre van a tener, porque Y además, que un espacio pequeño, date cuenta también que si tienen que ir, te estoy hablando por hablar, 20 niños, hay 30. Que Sí. también el exceso hace que haga más calor, más y hay agobiante. niños que podrán soportar el aire y podrán soportar lo que es el calor de una agua, porque o sea, el calor en el sentido de que cuando hay un aire acondicionado no a todo el mundo le va bien, o cuando hay una calefacción pues tampoco hay niños que son asmáticos, porque no hay una preparación. Las Entonces, aulas claro. prefabricadas No son- es lo que estoy diciendo, que son provisionales y cuesta un verdadero dineral su alquiler.
Entonces, ilógico que la Junta de Andalucía esté gastando en alquilar estos aulas cuando podría sustituirlo por ampliaciones de centros o nuevos institutos. En Mijas es un municipio rico en territorio como en muchas cosas. Se están desarrollando nuevos proyectos, se están expidiendo muchísimas licencias de obras en la cala, hay contabilizado unas 1000. ¿Dónde van a ir a parar estos niños? Claro. Y luego estos niños llegarán en época de que tengan que ir al instituto, también se quedará el instituto Claro. colapsado. Si ahora tenemos el problema de saturación en primaria, hablando del núcleo urbano de la Cala, luego vendrá secundaria. Y ahí solo tenemos 2 institutos y uno de ellos no tiene ni bachillerato. Ahí viene el problema, hay que pensar en el futuro y si tenemos ahí unos años para solucionar ese problema, no esperemos a que llegue el momento para solucionar o que poner aulas de lata. Y que no nos cuenten milongas. Todos los años, en varias ocasiones, la Junta de Andalucía recibe las actas que se levantan de las comisiones de escolarizaciones, donde conoce perfectamente cuál es el número de alumnos de cada centro. Se sabe por parte del ayuntamiento el índice de natalidad. Y o sea, que todos los datos dispone de la administración pública competente, que no sea una excusa decir que no lo conoce. Sí, ese lo conoce. informe es para prevenir, me imagino. Claro. No tiene. Pero este problema, ya cambiando un poco, este problema viene con los cheques bebés, que se hizo en su tiempo, donde vino muchos niños al mundo. Hay que prevenir, señores políticos. Esto lo voy a decir. Hay que prevenir que si ha venido muchísimos niños, esos niños no se van a quedar con un mes toda la vida. Necesitan guardería, necesitan colegio, en un futuro necesitan instituto y sanidad, pediatras, psicólogos. Hay que prevenir todo eso. Si tú has hecho un cheque bebé donde para fomentar la natalidad, porque era uno también de los problemas que había en España, para fomentar que las familias trajeran bebé al mundo, pues hay que tener un poquito de conciencia y pensar en el futuro, que el futuro no es muy lejano, es próximo. Pasa el tiempo, ¡plá!, y no te enteras. Y aquí en Mijas se ha producido todo lo contrario. Hemos tenido unos años de pico de natalidad y ya te digo, de 80.000 personas aproximadamente que hay empadronadas en Mijas, 17.000 son menores en edad escolar. O sea que la proporción es muy importante. Estamos hablando de un asunto muy, muy serio. Bastante serio. Oye, quiero también recordar a la Junta de Andalucía que no se olvide de la guardería de Mijas Pueblo, que también es su competencia. Bueno, como no lo ha hecho, le quiero también recordar a los actuales gobernantes que el año pasado, hace también 1 año y medio, se aprobó construir una nueva guardería en Mijas con cargo al superávit que tenemos, los 60 millones de euros, porque esos niños de Mijas Pueblo, que es otro núcleo urbano precioso de nuestro municipio, carecen de aula matinal, de aula de bebé y de comedor escolar y actividades extraescolares. Es una pena. Por favor, lo de las guarderías sería para hablar otro programa, porque con el decretazo de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, vamos a tener 40.000 familias andaluzas que van a pagar más por la guardería y 9.000 de ellas están en la provincia de Málaga. Ese también es un tema muy importante. Pues muchísimo, se nos agota el tiempo, Carmen, a las dos Carmen Luna y Carmen Mar, que ha sido un placer hablar de este tema hoy porque ha sido muy interesante y creo que está a la última en la actualidad. Es muy importante, te invito a que venga otro día, otro jueves acompañando a Carmen y hablamos de otro tema importante también en la actualidad. Pues muchísimas gracias a las dos. Le quiero decir a Carmen que muchísimas gracias por tenerte aquí hoy, haber accedido a venir. Y la verdad que muchas gracias porque estás trabajando cada día por Mijas, en Mijas y por Mijas. Y por nuestros derechos. Es la mayor satisfacción de una mijeña, si me permitís la expresión, de pata negra, nacida en Osunilla, para mí uno de los diseminados rurales más bonitos del municipio de Mijas, en la falda de la Sierra de Mijas. Me siento muy mijeña, vivo en Mijas, nacido en Mijas, vivo en Mijas y quiero morir en Mijas. Y todo el granito que pueda añadir a Mijas para que sea un municipio mejor, pues me tienen todos los vecinos a su disposición. Espectacular, Carmen. Muchas Se agradece ese trabajo. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los oyentes. Y que nada, que nos manifestamos por el bien de los niños. El lunes 11 y el viernes 15, a las 11:30 y a las 11 respectivamente en el Colegio Jardín Botánico y en el Instituto Sierra de Mijas. Recordad que es muy importante que asistéis a reivindicar esos derechos,
para que se enteren, para darle el tirón de oreja a la Junta de Andalucía, a los políticos, al quien se le tengamos que dar. Y que no se hable, porque a veces hablamos, Carmen, muchas veces que sí, que esto, pero realmente donde hay que hablar es allí. Media hora es lo que necesitamos de presencia de los padres. Solamente media hora. Hay que ir. Pues Pues con eso es suficiente. muchísimas gracias, Carmen Márquez. No te digo un adiós, te digo un hasta luego. Y muchísimas gracias a Carmen Luna, terapeuta mental emocional, mediadora familiar, pareja, escolar y de herencia, coach, experta en proceso de transformación personal profesional. Vamos a recordar tu número de cita previa al gabinete, 667 09 57 37. Pues hoy ya se nos agota el tiempo, ya llega el peor momento del programa, despedirnos. Pero bueno, hemos tenido un tema muy importante. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Nos vemos mañana viernes aquí en la 99.1 de tu FM. Y muchísimas gracias a las dos Carmen Márquez y Carmen Luna. Hasta pronto. Adiós, hasta mañana.